El primer práctico que tenemos por resolver se denomina trabajo práctico 1 y el tema que aborda es el de la remuneración y conceptos de liquidación. En el video anterior explicamos qué llamábamos remuneración, distinguimos conceptos remunerativos y no remunerativos, y lo que el práctico nos presenta, en primer lugar, es un cuadro donde nos muestra los conceptos remunerativos utilizados habitualmente. ¿Por qué decimos utilizados habitualmente? Bueno, porque son los más comunes, los que encontramos en la mayoría de los recibos de sueldo, los que establecen la mayoría de los convenios colectivos de trabajo. Hago una aclaración al respecto. Ustedes pueden preguntarse cómo sabemos nosotros qué sueldo le corresponde a un trabajador, qué adicionales, es decir, qué otros conceptos tienen que integrar la liquidación de sueldo de un trabajador. Normalmente estas respuestas las encontramos en los convenios colectivos de trabajo. Cada actividad suele tener un convenio colectivo de trabajo en la cual se encuadra. Por ejemplo, los más comunes son el convenio colectivo de empleados de comercio, el convenio colectivo de empleados de la sanidad, el convenio colectivo de los camioneros, y así, bueno, podríamos nombrar varios otros. Entonces, ese convenio colectivo que celebra la entidad gremial que representa a los trabajadores junto con las cámaras que representan a los empleadores, establecen condiciones particulares que van a regir ese contrato de trabajo de las personas que celebran esas actividades. Entonces, una persona que tiene física o jurídica, es decir, un empleador que tiene un comercio, que es titular de un comercio y que tiene empleados a cargo, tiene que aplicar para la liquidación de los sueldos de sus trabajadores el convenio colectivo 130 del 75, que es el convenio colectivo de empleados de comercio y actividades civiles. Entonces, ese convenio colectivo establece, por ejemplo, cuáles son las categorías laborales. Dentro del convenio de comercio podemos encontrar categorías como vendedor, maestranza, un empleado administrativo, un cajero. Establece cuál es el sueldo básico que le corresponde a ese trabajador según su categoría, es decir, establece, por ejemplo, que un administrativo que cumple una jornada completa, en principio podemos decir que una jornada completa es de 8 horas, después vamos a ver este tema en particular, le corresponde un salario básico de X suma de dinero, eh, supongamos 30.000 pesos, y que debe recibir ciertos adicionales, por ejemplo, un 1% por año por antigüedad, por ejemplo, un 8,33% de presentismo. Si es cajero, tiene derecho a cobrar un adicional por posibles faltantes de caja que tenga que cubrir, y así sucesivamente ese convenio colectivo nos va diciendo, nos va mostrando cómo debemos hacer la liquidación para ese caso en particular. Por eso, previo a realizar cualquier liquidación de sueldo, lo que debemos hacer es un correcto encuadre sindical, es decir, saber si a esa actividad que desarrolla el empleador le rige algún convenio colectivo, buscar ese convenio colectivo, estudiar ese convenio colectivo, ver qué cláusulas particulares establece, qué categorías laborales tiene ese convenio colectivo, ver qué categoría laboral cumple el trabajador, qué jornada laboral cumple el trabajador y qué adicionales establece ese convenio que deben liquidarse de manera obligatoria. De esa manera tendremos toda la información necesaria para comenzar esa liquidación. Por supuesto, también tenemos que saber quién es el trabajador, cuáles son sus datos personales, qué día comenzó a trabajar, dije antes qué jornada laboral cumple, qué tareas va a realizar, que tienen que ser acordes a la categoría laboral que se le asigne, y si ha consensuado con su empleador que va a cobrar el mínimo establecido en el convenio colectivo de trabajo o va a recibir alguna suma adicional
superior a ese mínimo, recuerden de la clase de teoría que pueden pautarse condiciones más favorables que las que establece el ordenamiento jurídico para el trabajador. Una vez que hayamos estudiado ese convenio colectivo, sabremos qué conceptos tenemos que usar en nuestra liquidación y tendremos que interpretar si esos conceptos son de carácter remunerativo o no, de acuerdo a se encuadren en el artículo 103 o 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, según hemos analizado. Entonces el práctico nos presenta los conceptos de uso más habituales. En este caso comienza con los conceptos remunerativos usados habitualmente y el principal concepto remunerativo que encontramos es el sueldo básico del trabajador. Como dijimos, este puede ser un valor fijo mensual, es decir, un trabajador que cobra una remuneración básica de una suma determinada, por ejemplo, 20.000 pesos por trabajar todo el mes en determinada actividad y haciendo determinada tarea, o puede también ser establecido por hora o por día de trabajo. Otro de los conceptos habituales que encontramos es el concepto de antigüedad. El concepto de antigüedad se le paga al trabajador por su permanencia dentro de la empresa. Eh, Generalmente está fijado en un porcentaje o también puede ser un valor, un valor fijo. Eh, lo que ocurre es que, por ejemplo, si el concepto de antigüedad es del 1% por año, cada vez que el trabajador cumple un nuevo año de antigüedad dentro de la empresa, se le abona ese concepto de antigüedad. Otros adicionales que pueden ser de carácter fijos o variables, ¿sí? Como puede ser, no sé, un adicional porque posee determinada capacitación o determinado título, o un adicional por rendimiento, si logra determinados objetivos, cobra ese adicional. También tenemos el concepto de presentismo como otro de los conceptos muy habituales. El presentismo busca premiar la falta de inasistencia, ¿sí? Es decir, que se le paga al trabajador si dentro de todo su mes laboral no ha faltado injustificadamente. En algunos casos es solo presentismo, en otros casos se suele encontrar el concepto de puntualidad, es decir, que no solamente se evalúa que no haya faltado, sino que también se evalúa que no haya llegado tarde a sus tareas, ¿sí? Otro de los conceptos habituales que encontramos en los recibos son el pago de horas extras. Cuando veamos el ejemplo en particular, vamos a ahondar sobre este concepto y cuándo se paga con un recargo del 50% y cuándo con un recargo del 100%. Otros conceptos habituales, el anticipo de sueldo, los viáticos, ¿sí? Los viáticos, tal cual dice aquí el práctico, es el reconocimiento de una suma de dinero por gastos que efectuados para la prestación del servicio. En el caso particular de los viáticos, debemos distinguir si ese viático es una suma determinada de dinero o un porcentaje determinado de dinero que el trabajador cobra independientemente de si lo gasta o no. En este caso en particular serían viáticos considerados parte de la remuneración como un concepto remunerativo, y también van a encontrar el concepto de viático dentro de los conceptos habituales no remunerativos, que es aquel viático que se paga contra la rendición de comprobantes. Es decir, cuando el trabajador presenta lo gastado, rinde lo gastado, muestra un ticket de combustible, muestra un ticket de un hotel que haya tenido que utilizar para hospedarse por una cuestión laboral, entonces rinde ese gasto y el empleador se lo reintegra, ese reintegro de ese gasto no configura remuneración. Por eso el viático sin rendición de comprobante es remunerativo y con rendición de comprobante es no remunerativo.
Las comisiones, por ejemplo, un porcentaje sobre las ventas realizadas, aguinaldo, vacaciones y licencias, que son conceptos que cada uno de estos conceptos amerita un trabajo práctico en particular para nuestra materia, así que lo vamos a ahondar más detenidamente cuando lleguemos al momento de liquidarlos. El práctico también nos muestra cuáles son los conceptos no remunerativos utilizados habitualmente, como es el caso del viático con rendición de comprobante, una beca de estudio, ¿sí?, que se le abona al trabajador con el objetivo de que realice algún curso, alguna capacitación, las indemnizaciones, también varios prácticos de esta cursada versan sobre indemnizaciones y son de carácter no remunerativo. Como les decía, estos conceptos son los que habitualmente utilizamos, pero van a ver en el desarrollo de los trabajos prácticos que aparecen otros conceptos y que en la vida diaria y en la práctica laboral de cada uno de nosotros puede aparecer la necesidad de liquidar un concepto X que no vimos nunca antes, y siempre recordemos que en principio todo pago que recibe el trabajador es remuneración, a menos, les decía, que cumpla con lo que establece el artículo 103 bis para que se lo considere no remunerativo.